más apropiadas las palabras que Cervantes puso en boca de Don Quijote. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocar. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos. Y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia y el mal. Señores y señoras concejales, quiero compartir con ustedes la emoción que se proyecta en mi interior con una intensidad donde el honor, el orgullo y la responsabilidad que siento al ser nombrada concejal y proclamada alcaldesa de Níjar. Han sido 4 años difíciles desde aquel mayo de 2011 para todos y todas, y especialmente para este municipio. También un proceso electoral donde uno y otro grupos políticos hemos tratado de lograr el tesoro más valioso de nuestra ciudadanía, su confianza, ofreciendo al pueblo democráticamente unos resultados que permiten la constitución de una nueva mayoría y con ella la oportunidad de reorientar la gestión municipal hacia un modelo basado en principios y valores progresistas, compartidos por dos formaciones políticas como el PSOE y Izquierda Unida, que conforman una nueva mayoría. Hoy se cierra en Níjar una etapa y se abre otra nueva, con un nuevo equipo de gobierno que trabajará hasta la extenuación para que su labor al frente del ayuntamiento sea motivo de honrada satisfacción para quienes lo desarrollan, para los militantes y simpatizantes del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que lo hacen posible, y sobre todo para la totalidad de los vecinos y vecinas de Níjar, que sin distinción de ideología ni de ningún otro tipo, vuelven a tener la puerta abierta de este ayuntamiento de par en par, a su servicio, a su disposición y desde este mismo momento. Este es nuestro compromiso. Producto de la confianza mayoritaria de los miembros de esta corporación, que agradezco enormemente, y que me otorga el derecho y la oportunidad de dirigirme a todos y todas en este acto solemne, comparezco públicamente en esta corporación. Soy plenamente consciente de que el discurso de investidura ha de contener las líneas básicas que han de regir esta alcaldía. Serán los próximos años, años de dificultad a los que los vecinos, agricultores y empresas vivirán situaciones complejas y momentos duros. Como alcaldesa estaré a disposición de todos y todas, sin distinción alguna, escuchando sus problemas y dándole, en la medida de lo posible, respuestas a sus necesidades, con más y mayor compromiso, si cabe al lado de los que más me puedan necesitar. Por ello, confío, solicito y ruego a todos los que hoy tenemos el honor de representar a nuestros vecinos desde los escaños municipales, que estemos a la altura y lealmente concertemos en torno a cuantas acciones y estrategias se dirijan a fortalecer o propiciar la consolidación, el impulso o la adaptación, donde fuera necesario, de los sectores económicos que justifican al municipio de Níjar, la agricultura y el turismo. Siempre desde la participación, como herramienta de cohesión social y de eficiencia en la interlocución con el ayuntamiento, donde cultura y educación habrán de incidir con especial determinación, generando así más y mejores oportunidades de empleo. Comprometo todo mi esfuerzo y toda mi capacidad en fortalecer el papel de nuestro ayuntamiento como principal agente dinamizador económico y social en el municipio, potenciando su legítima capacidad de interlocución, que estoy completamente segura que ha de ser eficaz y decidida ante el resto de administraciones públicas y ante las entidades privadas.
La comarca de Níjar es grande, realmente grande por su gente y por sus recursos. Y unidos construiremos nuestro futuro, haciendo de la unidad nuestro principal argumento de fortaleza. Habremos de consolidar desde la transparencia, el rigor y la eficiencia la gestión responsable de nuestro ayuntamiento, con una gestión económica responsable, precedida del sentido común y en la que todos conozcamos con precisión la situación económica que tiene este ayuntamiento y de dónde partimos. No vamos a aceptar ninguna que nos dé, la vamos a comprobar desde el nuevo equipo de gobierno, con documentos. Elaborando unos presupuestos con el fomento de la participación de los vecinos y vecinas e informando de las inversiones que consideramos prioritarias, como son la depuración de agua, los caminos rurales y la mejora de la movilidad. Para lo que tenéis mi compromiso, que tenderé cuantos lazos, estrategias y complicidades institucionales sea capaz de impulsar en el objetivo de hacer realidad dichas inversiones. Impulsaremos una organización administrativa que optimice las capacidades y la eficiencia de los recursos humanos del Ayuntamiento de Níjar, implantando un sistema de gestión guiado por los valores de igualdad, dignidad, libertad de todos y todas, que asigne con claridad responsabilidades y procedimientos, que incorpore mecanismos de control, corrección de resultados y que agilice los trámites administrativos, con el fin de conseguir realmente un ayuntamiento al servicio de los nijareños y al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Garantizar la calidad y la optimización de los costes de los servicios públicos es prioridad y para ese propósito se establece como objetivo general la recuperación racional de la gestión directa de los servicios públicos o la gestión para el fomento de la economía social. La igualdad, la solidaridad, tolerancia, participación y respeto definirán el impulso de los programas municipales de acción social, juventud y deporte. En el marco de la potenciación de los servicios sociales del Ayuntamiento, crearemos la Oficina de la Mujer y la Oficina contra la Exclusión Social y los Desahucios. Consciente de los momentos de dificultad y por ello con firmeza, pero también con imaginación, apoyaremos la creación de empleo, garantizando el acceso igualitario y transparente de todas y todos. Convencido de que la recuperación de la función social, de la planificación urbanística y territorial es la clave más eficaz para nuestro desarrollo y el desarrollo de nuestro municipio, elaboraremos un documento, Plan General de Ordenación Urbanística, desde la participación, el conocimiento y la seguridad jurídica de los ciudadanos y ciudadanas y de los agentes económicos. Para cuanto he manifestado, señoras y señores concejales, es imprescindible su colaboración leal y constructiva. Aquí, públicamente, se la solicito, pues las circunstancias, sin duda, son extraordinarias y difíciles y hacen que, más que nunca, la unidad en torno al bien común de nuestro municipio marque la nueva legislatura, por encima de cualquier interés partidista. Para ir finalizando en este acto solemne, públicamente reconozco mi sincero compromiso desde siempre con el municipio de Níjar, mi municipio y el municipio de Níjar. Es mi compromiso, reitero, y el compromiso del equipo de gobierno que presido. Estoy segura de que todos sabremos responder con trabajo y con honradez a la confianza que en nosotros se ha depositado, trasladando mi felicitación a cuantos compartan en este pleno, en el gobierno o en la oposición, la mejor voluntad de servicio a todos los nijareños y nijareñas, de primacía del interés público en sus funciones de representantes